limitada, que lo habíamos hecho en la anterior clase. Para la clase de hoy tenían un trabajo que agradezco, alguien me recordó subir el enlace sobre costo uniforme, ¿sí? Todavía la resolución de los problemas por metodologías ciegas lo vamos a dejar para el día de mañana, ya que hoy todavía nos faltaría llevar algunas metodologías más que son algunas variantes de las anteriores, pero tienen otras visiones, ¿no? Otros puntos de vista que nosotros podemos aplicar. Daremos unos minutos más, creo que hay gente todavía que se está conectando y podemos ir empezando. Entonces daremos unos 2 minutitos más y podemos ir empezando. Tal vez alguna duda, inquietud, mientras tanto. Buenos días, licenciada. Disculpe, tenía una duda respecto a la búsqueda en profundidad limitada. Sí. Si es que establecemos un límite n, ¿verdad que colocamos un límite n aparte como variación? Si es que ese límite no nos permite llegar al estado meta, ¿podríamos decir que nuestra solución no es completa, o cómo evaluaríamos esa, si se Bueno, diera en ese caso? realidad se podrían dar dos casos. Un caso es que tu problema no tenga solución, ese sería el único caso en el que no encontrarías una solución. Pero si no, lo que deberías hacer es ampliar tu límite, ¿no? Si te has dado 50, por ejemplo, un nivel 50, y en el nivel 50 no has encontrado una solución, entonces deberías ampliar, digamos, no sé, a 100 o a 75, ¿no? Y seguir buscando. Pero debería existir una solución, ¿no? Porque no estaría bien planteado tu problema si es que la meta que quieres alcanzar no está dentro de los estados de tu espacio de estados. Entonces, si no existiera una meta, entonces no encontrarías una solución al problema, por tanto, no podrías aplicar ninguna metodología. Pero en el caso de profundidad limitada, la idea es, ok, es un espacio de estados ilimitado, y para evitar que se vaya al infinito, se cicle, lo que yo voy a hacer es empezar con un límite en lo profundo, ¿no? Entonces, para evitar precisamente eso. Y yo voy a colocar un número grande y empiezo a colocar el número grande como límite y voy buscando hasta ese límite. Si encuentro alguna solución, entonces de hecho ya es completa, ¿no? Pero deberíamos pensar que si no puedo encontrar, es o porque me estoy yendo, como en el primero en profundidad, me estoy yendo por un camino así y estoy navegando por el mar, pero resulta que nunca llego al estado meta, ¿no? Pero no es que no existe el estado meta puede estar en un estado al cual no estoy llegando con las acciones que corresponden a los estados que estoy visitando. Ese es el único caso. Pero si existe una meta o varias metas, ¿no es cierto?, en algún nivel debo poder alcanzar. Por tanto, debería pensar que si en un nivel límite que yo he establecido inicialmente como propuesta tentativa no he encontrado todavía la solución, entonces una de dos, mi límite está muy antes, ¿no? Está muy pequeño, entonces amplío mi límite. No sé si eso aclara la duda. Sí, eso iba la duda. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda antes de que comencemos? Ok, creo que ya estamos casi todos. Hoy día estamos batiendo récord. Están 59 conectados. Casi llegamos bueno, son 80 inscritos, pero ni a clases presenciales vienen tantos, ¿no? Entonces, parece que está siendo nomás efectivo este medio. Entonces, empezaremos con la clase. Voy a iniciar a grabar. Por favor, me van a indicar si ven mi pantalla.
Por favor, por el chat, si me pueden decir si están viendo compartida la pantalla. Ok, entonces puedo continuar. Hoy vamos a hacer la continuación de las búsquedas ciegas. La anterior clase habíamos empezado con esto que eran las búsquedas sin información y habíamos empezado con el primero en anchura, el primero en profundidad y el de profundidad limitada. El primero en anchura nos decía que nosotros debíamos hacer la búsqueda a lo ancho de los estados por niveles. Entonces generábamos el primero, generábamos todos los siguientes de todos los estados siguientes del siguiente nivel y pues empezábamos a buscar la meta. Si no lo encontrábamos, generábamos todos los estados del siguiente nivel y volvíamos a buscar hasta que encontremos precisamente el estado meta. Si encontrábamos algún estado que coincidiera con el estado meta, entonces deteníamos la aplicación de la metodología y simplemente construíamos en forma reversa lo que era la ruta solución y la presentábamos ante el usuario, ¿no? La búsqueda primero en anchura nos garantiza, por el rastrillaje que hace de todos los estados en cada nivel, que nosotros vamos a encontrar siempre la solución más corta en el sentido de menos acciones ejecutadas para alcanzar el estado meta, ¿no? Pero esto en muchos casos nos significaba que debíamos invertir demasiado espacio y demasiado tiempo en la generación de estados que quizás en algún momento no vamos a siquiera aplicar la prueba meta. En cada nivel, mientras más acciones existan y más estados se puedan alcanzar, va a explosionar lo que va a ser el número de estados que se van a generar, lo cual en un espacio de estados infinito o en un espacio de estados demasiado grande va a significar también un mayor costo, aunque la garantía de encontrar siempre la solución más completa y más óptima va a ser garantizada. Tratando de solucionar esto, se propone lo que es el de primero en profundidad. El de primero en profundidad, ¿qué nos dice? Nos dice, ok, ya no voy a buscar por niveles, sino que voy a buscar en lo profundo. Entonces, ¿qué hace? Genera el primer nivel como el primero en anchura, todos los posibles estados, pero simplemente toma el primero. Los demás los va guardando en una pila. Pregunta si este primero corresponde a la meta. Si no corresponde, solamente va a expandir los hijos de este conocido. Nuevamente genera, toma el primero, los siguientes los apila y pues bueno, vuelve a preguntar si este primero corresponde a la prueba meta. Ok, de así consecutivamente hasta que o lleguemos a un estado que ya no pueda generar más hijos, es decir, a partir de él no se pueda ejecutar ninguna acción, o hayamos llegado al estado meta. En espacios infinitos esto va a ser un conflicto, ya que al existir infinitas formas de ejecutar las acciones, significa que esta búsqueda en el primero que se genera nunca va a terminar, por lo cual se va a ir generando, si quieren, una sola rama, la rama principal, en forma infinita, lo cual nos puede causar un overflow en espacio y obviamente también un ciclaje en tiempo. Pero si tenemos la suerte de encontrar el estado meta en esa rama principal, lo cual es muy, muy, muy poco probable, entonces nosotros simplemente detenemos la búsqueda, hacemos la construcción de lo que va a ser la solución en forma reversa y la lanzamos. ¿Qué pasa en el caso de que sea infinita? Entonces nosotros tenemos que dar una solución, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué va a ser. Entonces, ¿qué pasa en dos casos? Un caso puede ser el caso de que lleguemos a un estado en el cual ya no podamos generar más acciones. Entonces a ese se le llama un nodo hoja, hemos indicado, ¿no? Ese nodo hoja lo que va a hacer es simplemente hacer como una reversa respecto de lo que tiene almacenado en la pila. Entonces dice, ok, este no corresponde, puedo generar más acciones, no puedo generar más acciones, entonces ¿qué hago? Voy a la pila y saco el que había guardado del nivel anterior o de este nivel.
y pregunto, ok, este corresponde a la meta, si no corresponde a la meta, puedo generar hijos, puedo aplicar acciones y llegar a otros estados. Si lo puedo hacer, sigo generando en forma exponencial, pero si no, entonces vuelvo a sacar de la pila. Esto va a hacer que nosotros en forma reversa vayamos haciendo un relevamiento de los nodos que habíamos guardado en la pila y que ahora podíamos revisar, ya que los que hemos empezado a revisar se habían terminado. Esta sería la forma como de rebote que empezaría a trabajar primero en profundidad cuando nosotros tenemos nodos hojas. La mayor parte de los espacios de estados suelen no tener estos nodos hojas, especialmente los infinitos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí damos una solución con lo que es la búsqueda en profundidad limitada, donde nosotros podemos establecer, como habíamos indicado anteriormente, un límite en lo profundo. Entonces decimos, no sé dónde, en qué nivel está mi solución, entonces voy a hacer una tentativa de solución y voy a decir, ok, está en el nivel 10. Y me pongo un límite, como un nivel límite como nivel 10. Entonces, ¿qué hago? Voy a en cada momento generar con la misma metodología en profundidad, ¿sí? Pero solamente voy a generar el nodo de la rama principal hasta el nivel 10. ¿no? Entonces, en cada momento, además de preguntar, ¿corresponde a la prueba meta? Voy a preguntar, ¿corresponde al nivel límite que me he establecido? Si no corresponde, entonces sigo expandiendo y sigo guardando en la pila. Pero si corresponde, entonces, ¿qué hago? Me detengo y empiezo a sacar de la pila. Entonces voy a hacer una búsqueda en un subárbol, obviamente el subárbol que corresponde hasta ese nivel, y ver si tal vez en alguno de los niveles inferiores, en una rama que no es principal, se encuentra quizás la solución. Si la encuentro en cualquiera de los niveles, entonces una vez encontrado, simplemente detengo la metodología y pues muestro esa solución a mi usuario. Ok, es un resumen en grandes rasgos respecto de estas tres metodologías que habíamos visto la anterior clase. Nos faltarían estos tres más para concluir lo que son búsquedas sin información. No nos olvidemos aquí, ¿por qué les decimos sin información? Porque aunque nosotros sabemos qué acciones podemos ejecutar y sabemos también qué estados podemos alcanzar a través de esas acciones, lo que no sabemos es cómo nosotros dirigir la construcción de esas acciones estados para poder llegar de una forma más fácil, de una forma más rápida, de una forma más sencilla al estado meta. Entonces no aplicamos ningún criterio, simplemente lo que vamos a hacer es visito, es, no es, y si es, entonces me quedo, si no es, entonces sigo explorando, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que nosotros podemos ir construyendo a medida que nosotros visitemos los estados y ejecutemos las acciones. Ok. De estos tres, límite iterativo, bidireccional y costo uniforme, el tercero les había dado como una pequeña tarea, sin embargo, ya debería estar subido en el Classroom. También les voy a dar una pequeña explicación y aclaración respecto de cómo debería aplicarse, que en realidad va a ser simplemente una variación de lo que es primero en anchura, pero considerando acciones que tienen valores, que tienen ponderaciones asociadas y que pueden ejecutarse. Empezamos entonces con límite iterativo. ¿Qué nos dice el límite iterativo? Nos dice, nosotros podemos realizar la búsqueda considerando el primer nodo generado, usando una pila para guardar los siguientes generados, hasta aquí, primero en profundidad, y tener un incremento y un límite de nivel. El de profundidad limitada establecía un límite en lo profundo. Lo que podíamos hacer, como hemos dicho, es si no encuentro en ese límite, puedo ampliar mi límite, pero si encuentro en ese límite una solución, puedo presumir que quizás en un límite más pequeñito existe otra solución. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir disminuyendo mi límite en lo profundo, ¿no? Entonces es una forma más como ir del fondo hacia arriba, hacia la raíz.
Mientras que este límite iterativo vamos a hacerlo al revés, vamos a empezar en la raíz, ¿sí? Y con un incremento vamos a ir aumentando el límite. Entonces vamos a empezar en un límite súper chiquito, el básico, en 1, ¿sí? Y vamos a decir, ok, hasta el nivel 1 encuentro una solución. Si no encuentro, entonces genero mi incremento dependiendo de cuánto sea mi incremento, el más básico, 1. Entonces incremento mi límite a 2. Voy a buscar hasta 2. Si en 2 no encuentro, entonces incremento. Voy a buscar hasta 3 y así sucesivamente hasta que en algún límite yo pueda encontrar una solución. ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Entonces, seguimos con nuestro problema tipo, el de las 8 fichas, y vamos a establecer, hemos dicho primero, el límite, ¿no? El límite que va a ser en primera instancia al incremento. Mi incremento como básico 1. No en todos los problemas es necesario que este incremento sea igual a 1. Puede ser diferente de 1, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, dependiendo de qué tan rápido tú quieras hacer el relevamiento de tu árbol de búsqueda. Obviamente, si incremento, si hago saltos más grandes, buscaré en árboles también mucho más grandes y posiblemente si sé que mi solución está bastante alejada de la raíz, esto me permitirá poder acercarme más rápido. En este ejemplo vamos a hacer con incremento 1 y empezamos en 1, ¿no? Entonces mi límite es igual a mi incremento. Tengo mi prueba meta, que es la que ya habíamos establecido, y en cada momento, además de hacer la consulta de si el estado corresponde a la prueba meta, vamos a hacer la consulta de si el límite corresponde al nivel actual del nodo que estamos evaluando. Entonces empezamos, tenemos nuestro estado inicio, ¿sí? La primera vez como primero en anchura expandimos todos los nodos. El primero lo conocemos, el segundo lo apilamos. Ok, este primero que conozco, que tengo, consulto, ¿corresponde a la prueba meta? Si corresponde, entonces me detengo, pero en este caso no corresponde. Como no corresponde, ¿no es cierto? Pregunto, ¿el límite corresponde al nivel? ¿En qué nivel estamos? Estamos en nivel 1. Entonces, ¿el nivel 1 corresponde al límite que es 1? Sí corresponde. Me detengo, no expando sus hijos. Pregunto, ¿tengo algo en la pila? Si tengo algo en la pila, entonces desapilo. Desapilo y ahora recién conozco este estado. Pregunto, ¿este estado corresponde a la prueba meta? No corresponde a la prueba meta. ¿El nivel del estado corresponde al límite? Sí corresponde, por tanto me detengo. Aquí ya no hay más acciones ni tengo ningún estado apilado en mi pila, entonces debo indicar que a este nivel no he encontrado y debo incrementar el límite en este caso en una unidad que es el valor de mi incremento. Entonces, ahora tengo mi límite igual a 2, mi incremento se mantiene en 1, tengo la misma prueba meta y tengo la pregunta. Empezamos. Estado inicio, la primera vez como primero en anchura. El primero lo conozco, el segundo lo apilo. Pregunto, ¿este corresponde a la prueba meta? No corresponde. El límite corresponde al nivel, en este caso estamos en nivel 1, no corresponde porque mi límite es 2, expando. El primero lo conozco, los siguientes los apilo, ¿sí? Pregunto, ¿este corresponde a la prueba meta? El que conozco, el que he dejado, el que está en mi rama principal, no corresponde. El nivel corresponde al nivel límite y en este caso este es el nivel 2. El nivel 2 corresponde al límite 2, por tanto me quedo ahí, ya no realizo ni ejecuto ninguna acción. Pregunto si tengo algo en la pila. Tengo algo en la pila, entonces empiezo a desapilar. Desapilo el estado 3. Pregunto, ¿este corresponde a la meta? No corresponde a la meta. ¿El nivel del estado corresponde al límite? Sí corresponde. Me detengo. Desapilo. ¿El estado corresponde a la meta? No corresponde. ¿El nivel del estado corresponde al límite? Sí, me detengo. Desapilo. ¿El estado que he desapilado corresponde a la meta?
no corresponde. El límite corresponde al nivel, no corresponde. Puedo expandir. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Este que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. Verifico si tengo algo en la pila, entonces desapilo. Corresponde el estado 5 a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al del nivel, sí, me detengo. Desapilo. El estado corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel, sí corresponde. Me detengo. Hasta este punto, ¿no es cierto?, ya no existen más acciones ni estados a analizar y por tanto, nuevamente yo debería indicar en este nivel no se encontró una solución y vamos a incrementar el límite en 1. Nuestro nuevo límite es 3, mantenemos el incremento, la prueba meta y la pregunta de límite. Empezamos. El estado inicio. Primero en anchura. El primero lo apilamos, el segundo lo conocemos. Esto va a ser un poco repetitivo, pero tengamos un poco de paciencia. Entonces, acá este estado no corresponde a la meta, el nivel tampoco corresponde. Apilamos. Expandimos. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Pregunto si este estado corresponde al estado meta. No corresponde. El nivel corresponde al nivel límite. No corresponde. Estamos en el nivel 2. Expandimos. El primero lo conozco. Los siguientes los apilo. Este que conozco corresponde a la prueba meta. No corresponde. El límite del nivel el límite corresponde al nivel, sí corresponde porque estamos ya en el nivel 3, por tanto me detengo, ya no ejecuto más acciones. Veo si tengo en la pila, entonces empiezo a desapilar. Desapilo el 8, el estado 8. Este corresponde a la meta, no corresponde. El nivel del estado corresponde al nivel límite, sí corresponde, me detengo. Desapilo. El estado que he desapilado corresponde a la meta, no corresponde. El nivel del estado corresponde al límite, sí corresponde. Me detengo. Desapilo. El estado corresponde a la meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel del estado, sí corresponde. Me detengo. Desapilo. Y miren que ahora desapilamos y el 3 que está en un nivel superior, ¿no? El estado que hemos desapilado corresponde al estado meta, no corresponde. El nivel corresponde al límite, no corresponde. Por tanto, puedo expandir. Aquí debemos recordar que solamente al momento de desapilar nosotros vemos el estado, ¿cierto? No es que ya cuando lo generamos lo conocíamos, no lo conocíamos, lo hemos apilado, lo hemos guardado. Es por eso que al desapilar es importante que primero hagamos la verificación con respecto del estado apilado. Expandimos. El primero lo conozco, el segundo en este caso lo apilo. El que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel, sí corresponde, me detengo. Desapilo. Corresponde el estado a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde, sí corresponde, me detengo. Desapilo. En este caso estoy desapilando el estado 4. El estado corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel, no corresponde. Por tanto, puedo expandir. El primero lo conozco, el segundo lo apilo. El que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite del estado corresponde el nivel del estado corresponde al límite, sí corresponde. Por tanto, me detengo. Desapilo.
El estado corresponde a la meta, no corresponde. El nivel corresponde al límite, sí corresponde, me detengo. Ahora vean que en la pila, ¿sí? Se ha hecho la evaluación de absolutamente todos los hijos de esta rama, ¿sí? Aunque en forma reversa hemos empezado por la rama principal, ¿sí? Y a medida que hemos ido regresando, haciendo la reversa, ¿no es cierto?, hemos ido evaluando los hijos que quedaban de la rama anterior expandida. Entonces, estamos haciendo subnivel por subnivel en lo profundo, ¿sí? Hasta terminar toda la rama. Entonces, aquí estamos seguros de que en esta rama no existe una solución fácil. Entonces vamos a pasar a evaluar recién la otra rama, que en este caso sería el 2. Esto preguntamos, ¿corresponde al estado meta? No. ¿El nivel corresponde? No corresponde. Entonces puedo expandir. Al expandir, yo voy a nuevamente tomar el primero, los siguientes los voy a apilar. Pregunto si este corresponde a mi estado meta, no corresponde, el límite tampoco corresponde, entonces voy a desapilar. Perdón, voy a expandir, ¿no? Porque todavía al no corresponder puedo generar sus hijos. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Este que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. ¿Corresponde el nivel al nivel límite? Sí, me detengo, desapilo. ¿Corresponde el estado a la prueba meta? No corresponde. El nivel sí corresponde al límite, me detengo, desapilo. ¿Corresponde el estado? No corresponde. ¿Corresponde el límite? Sí corresponde, me detengo, desapilo. ¿Corresponde el estado a la prueba meta? No corresponde. ¿Corresponde el nivel al límite? Sí corresponde, me detengo. Entonces ahora toca desapilar recién la parte que habíamos apilado como siguientes hijos del estado 2. Entonces desapilamos el 6 y ahora primero preguntamos, porque no nos olvidemos, antes no preguntamos. Entonces el estado 6 corresponde a la prueba meta, no corresponde. El nivel corresponde al nivel límite, no corresponde. Entonces podemos expandir los hijos de 6. El primero lo conocemos, el segundo lo apilamos. Este que conocemos corresponde a la prueba meta, no corresponde. El nivel del estado corresponde al límite, sí corresponde, me detengo, desapilo. El que desapilado corresponde a la prueba meta, no corresponde. El nivel de ese estado corresponde al límite, sí corresponde, me detengo. El último que queda para desapilar, aquí voy a hacer uno menos, ¿no es cierto? Si vemos, es el 7, ¿sí? El 7 es el único que queda en la pila, entonces desapilamos el 7. El 7 corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel, no corresponde, estamos en el nivel 2. Entonces expandimos sus hijos. El primero lo conozco, el segundo lo apilo. El que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. ¿El nivel de ese estado corresponde al límite? Sí, me detengo. Desapilo. Este estado que he desapilado corresponde a la prueba meta, no corresponde. ¿El nivel corresponde al límite? Sí corresponde, me detengo. Ya no existen más posibles estados a generar y tampoco existen estados guardados para poder volver a analizarlos. Entonces, aquí el subárbol hasta el nivel 3 ha sido totalmente generado, ¿no es cierto? Y no se ha encontrado ninguna solución. Por tanto, nuevamente deberíamos decir, debemos incrementar el límite en 1. Aquí estamos viendo que este subárbol correspondería en general a uno primero en anchura hasta el nivel 3, ¿sí? Pero la forma en que hemos ido haciendo el relevamiento, ¿no es cierto?, precisamente es el de primero en profundidad. Primero en profundidad con límite, en este caso el límite 3. Vamos a la última interacción, aunque no debería decirlo.
Estamos aquí con el límite 4, hemos hecho un incremento. Empezamos. El primero lo tenemos, el segundo lo pilo. Este primero corresponde a la prueba meta, no corresponde. El nivel de este estado corresponde al nivel límite, no corresponde. Puedo expandir. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Este que conozco corresponde a la prueba meta, no corresponde. El límite corresponde al nivel, no corresponde. Por tanto, expando sus hijos. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Pregunto, ¿este estado que conozco corresponde a la prueba meta? No corresponde. ¿El nivel corresponde al nivel límite? No corresponde. Puedo expandir los hijos. El primero lo conozco, los siguientes los apilo. Este que conozco corresponde a la prueba meta, sí corresponde. Entonces detengo la aplicación de la metodología y puedo construir en forma reversa una solución. Entonces empiezo acá, este ha venido de este padre, este ha venido de este padre, este ha venido de este padre y este, ¿no? Entonces en ese caso tenemos ¿cuántas acciones? 4 acciones que nos han llevado al estado meta. Ok. En este caso ya no es necesario desapilar, ya no es necesario expandir más. ¿Por qué? Porque he encontrado una solución. ¿Sí? Ok, entonces vayamos a lo que hemos estado haciendo cotidianamente. Evaluar. ¿Qué debemos evaluar? Debemos evaluar qué tan buena ha sido esta metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestros parámetros. Empezamos por el de completitud. ¿Qué nos dice el de completitud? ¿Se ha podido al menos encontrar una solución? Sí, en el límite 4 yo he podido encontrar una solución, he podido construir una ruta solución entre el estado inicial y el estado beta. Por tanto, debería decir, sí, es completo. ¿Es óptimo? Entonces, ¿qué hacíamos para evaluar si era óptimo o no? Entonces nos hacíamos el contraejemplo, recuerden, ¿no? Entonces, por alguna razón, de alguna manera, que no es en este momento posición para discutir, ¿no es cierto? Sabemos que existe un nodo estado meta que puede surgir del segundo nivel, del primer nivel, del estado 2, ¿no? Entonces preguntamos, si ese existiera, ¿sí?, con menor cantidad de acciones ejecutadas para llegar a él, ¿cuál primero sería encontrado según la metodología? ¿El rojo o el azul? Si quieren, el camino actual o el camino que nos llevaría al nodo rojo. Y deberíamos estar seguros que si existiera este estado meta, este en rojo, ¿no es cierto?, lo habríamos encontrado ya cuando nuestro límite era igual a 2, ¿no? Porque hemos hecho el relevamiento de absolutamente todos los estados hasta ese nivel. Entonces, si hubiera existido ese estado, ya lo hubiéramos encontrado anteriormente. Por tanto, deberíamos estar seguros de que sí va a ser óptimo. ¿Cuál va a ser nuestra complejidad temporal? Entonces, empecemos a sumar. En el primer nivel, nosotros hemos expandido solamente estos dos, ¿no es cierto? Por tanto, teníamos 2 nodos que hemos necesitado visitar. En el nivel 2, ¿no es cierto?, tenemos aquí 3 acciones y aquí 3 acciones, van a ser 6. 6 más 2, 8. En el tercer nivel vamos a tener 24. Podemos volver y revisar, vamos a tener 24 nodos que se han generado. En el nivel 4, que es este, tenemos ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12 nodos. Entonces, en total, debemos hacer una suma de todos los subárboles que se han generado hasta el nivel en el cual hemos encontrado la solución. Por tanto, hemos generado 46 nodos. Hemos ejecutado 46 acciones, por tanto, hemos utilizado 46 unidades de tiempo. Siendo que son 46 unidades de tiempo, también deberíamos estar seguros de que van a ser 46 unidades de espacio que
nosotros también vamos a utilizar. Esto nos estaría diciendo, ¿no es cierto?, que a pesar de que ha sido tan repetitivo, ¿no es cierto?, y parecería que estoy generando repeticiones no útiles, ¿sí? Porque no se olviden, entre el primer subárbol y el segundo subárbol, ¿no es cierto?, hay varios nodos que se están repitiendo. Pero esos, aunque se están repitiendo, ¿no es cierto?, en la totalidad hacen un costo menor al que habíamos utilizado en primero en anchura, que se hacía en una sola interacción el relevamiento de absolutamente todos los estados hasta el nivel donde se encontraba la solución. Recuerden que en primero en anchura habíamos utilizado 88 unidades. Eso quiere decir que aunque este es más repetitivo, ¿no es cierto?, estamos utilizando solamente 46. Aproximadamente la mitad del costo que nos significaría uno primero en anchura, aunque sí es repetitivo. Límite iterativo va a ser en cierta manera una composición entre lo que es primero en anchura y primero en profundidad, de manera que nos va a permitir el poder mejorar estas dos metodologías y encontrar mucho más rápido una solución, haciendo una optimización respecto de la generación de estados cuando la solución se encuentra en lo profundo, ¿sí? Entonces, mientras más en lo profundo, sabemos que vamos a volver en algún lugar, ¿no es cierto?, y nosotros podemos encontrar, si está entre medio, ¿no es cierto?, sin mayor problema la solución, y además vamos a optimizar no teniendo que expandir la rama, en este caso lateral derecha, ¿no? Pero me podrían decir, ¿no es cierto?, pero podría ser el peor caso, podría ser que sea el último nodito de este nivel la solución, ¿sí? En ese caso, obviamente que el primero en anchura va a ser igual al límite iterativo, pero no significa que empeora, o es igual o mejora, pero nunca va a ser peor. Entonces, podemos aplicarlo desde los dos puntos de vista. En ese caso, nosotros vamos a mejorar la búsqueda respecto de podemos encontrarlo antes, podemos encontrarlo ejecutando menos acciones. Costo uniforme. Costo uniforme, que era su tarea, ¿no es cierto?, va a ser una mejora respecto de lo que es primero en anchura, pero considerando que se tienen acciones ponderadas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de nuestro grafo del espacio de estados, las acciones que nos permiten trasladarnos entre estados y estados van a ser acciones con valores, ¿no? Van a ser ponderadas. ¿Eso qué nos va a decir? Nos va a decir que cada acción tiene un peso específico dentro del espacio de estados. Entonces, si a nosotros además el costo es influido por lo que va a ser la ponderación, cuánto me cuesta, ¿no es cierto? Puede ser en energía, puede ser en tiempo, puede ser en distancia, dependiendo a qué se refiere mi acción. Entonces, por ejemplo, en un grafo cualquiera, puede ser la representación, por ejemplo, de distancias entre ciudades, ¿no?, donde tenemos 6 ciudades y mi objetivo es querer llegar de la ciudad 1 a la ciudad 6. Entonces acá yo lo que deseo es poder construir una ruta, ¿no es cierto?, con el obviamente mínimo costo en ejecución de acciones que me permita llegar del estado 1 al estado 6. Como tengo acciones con valores asociados, ¿no es cierto?, y vemos que cada arista tiene un numerito asociado, nosotros podemos utilizar ese numerito para poder determinar cuál es la mejor acción a ejecutar para llegar a el estado meta. Este costo se va a llamar costo en el margen frontera. ¿Por qué? Porque está asociado precisamente a aquellos nodos que están en el margen frontera. No nos olvidemos de este concepto que habíamos
que habíamos establecido cuando nosotros conceptualizamos lo que fue la estructura de las metodologías de búsqueda para realizar las búsquedas, ¿no? Donde nosotros establecíamos que existía un subconjunto de los nodos, estados que representaban, que estaban asociados precisamente a lo que eran los estados que aún no habían sido expandidos. Estos estados que aún no habían sido expandidos correspondían precisamente a estos nodos en el margen frontera. Ok, entonces estos nodos nos dirían, hay posibilidad de hacer caminos a partir de aquí para llegar al estado meta, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar igual que lo hacemos en primero en anchura. Empezamos por el estado inicio y expandimos absolutamente todos los estados a los cuales nosotros podemos llegar a partir de este. Entonces vemos claramente por el grafo que podemos ir ya sea al nodo 2 o al nodo 3, que existen acciones que nos pueden llevar a esos nodos. ¿Cuál es la ponderación de estas acciones? En el caso de ir al estado 2, tenemos una ponderación de 1. Y en el caso de ir al nodo 3, tenemos la ponderación 2. Estos dos costos en el margen frontera nos dicen que nosotros podemos elegir el menor. En este caso, el menor corresponde a la arista que está conectando al estado 2. Entonces nosotros podemos elegir este como la mejor opción, el de menor costo en ejecución actual. Ok, entonces eligiendo este nodo, vemos nuevamente a qué nodos podemos nosotros transitar ejecutando acciones. Entonces aquí vemos por el grafo que podemos ir ya sea al nodo 3 o al nodo 4. En el caso del nodo 4 tiene la arista, la acción, un peso asociado de 2, y en el caso del estado 3, la arista tiene un peso asociado de 3. Entre estos dos, el menor es 2. ¿Sí? Entonces 2 será el seleccionado como la mejor acción actual para la optimización de lo que va a ser el costo. Nuevamente, expandimos el nodo seleccionado. Este nos va a llevar a 6 o a 5. Y aunque aquí nosotros igual podemos hacer la evaluación de, del costo asociado a las aristas, nosotros ya hemos llegado a un estado, ¿no? Entonces, además de que en cada momento yo pregunto cuál es el costo en el margen, pero debo preguntar, ¿este estado corresponde a la meta? Algo que he olvidado hacer. Disculpas, ¿no es cierto? Pero dice, corresponde al estado meta, no corresponde. Entonces, como no corresponde, voy a evaluar los costos de las siguientes acciones, ¿no? Las que me llevan a nuevos estados. ¿Alguno de estos estados corresponde a la meta? No corresponde. Entonces, voy a seleccionar uno de los hijos para expandir. ¿Cuál? El que tenga menor costo. Voy a expandir. ¿Corresponde alguno de estos a la meta? Sí. El 6, ¿no? El que queríamos alcanzar. Entonces, puedo construir en forma reversa una solución. Ok, entonces, aquí vemos que hemos conseguido una ruta con un mínimo de costos asociados a lo que son los nodos en el margen frontera. Sin embargo, si analizamos el grafo, ¿no es cierto? Vemos que existe una ruta alternativa, ¿sí? Esta, que tiene un costo menor en total. Este tiene un costo menor en cada acción aplicada entre estados, pero en total tiene un costo de 5, lo cual en este lado, ¿no es cierto?, tendría un costo asociado de 4. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas acciones he tenido que ejecutar para poder encontrar esta solución? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Cómo será? Entonces, nuevamente hacemos la evaluación considerando nuestros parámetros. ¿Será completa? Nos ha permitido encontrar una solución. Por tanto, deberíamos decir sí es completa. ¿Será óptima? Por el contraejemplo, ¿no es cierto? De entre las
de entre todas las soluciones que pueden encontrarse en el problema, elige la mejor. Vemos por el contraejemplo que aquí hay una ruta que cuesta menos, ¿sí? Aunque el número de acciones es el mismo, ¿sí? Pero la ponderación del costo asociado a las acciones es mayor. Ok, entonces deberíamos decir con seguridad, no es óptima. Me permite encontrar una solución rápido, considerando una propuesta con costos en el margen frontera mínimos, sí. Pero ¿podría existir una ruta mejor? Sí. Por tanto, deberíamos decir que no va a ser óptimo. ¿Cuál va a ser el costo en tiempo? No nos olvidemos que aquí estamos hablando respecto de la ejecución, ¿no? Si nosotros además asociamos a las ponderaciones, ¿no es cierto? Nosotros podríamos obtener quizás un costo asociado a lo que va a ser el costo de las acciones ponderadas. Pero a nosotros en este momento lo que nos interesa es cuántas acciones estoy ejecutando, ¿no? Entonces, en este caso yo estoy ejecutando 6 acciones. 2, 4, 6. He llegado a 6 nuevos estados. Por tanto, son 6 unidades de tiempo que estoy gastando, si quieren, en ejecutar esta metodología. ¿Cuántas unidades de espacio? 6 unidades de espacio. Ya habíamos dicho, ¿no?, que aquí estamos hablando solamente de unidades, si quieren, mudas, porque después nosotros podemos obtener la unidad correspondiente al medio o servicio que vayamos a utilizar y pues simplemente sustituirlo, ¿no? Entonces serán 6 por, digamos, si son 3 nanosegundos o 3 milisegundos, entonces 6 por 3, 18, van a ser 18 milisegundos, ¿no? En el caso de que obtengamos el tiempo de procesamiento de, por ejemplo, un computador, ¿sí? Y en el caso de espacio, tomando en cuenta cuánto espacio me significa el almacenar la información correspondiente al estado al cual estoy llegando y la acción que estoy ejecutando. Entonces, si yo decido almacenarnos en un byte o en 8 bytes o en un mega, entonces simplemente multiplicaré por el espacio que vaya a utilizar para almacenar precisamente la información que necesito guardar. Ok. Vean que esta metodología simplemente es una variación del primero en anchura, pero aquí considerando un análisis respecto de los valores ponderados de las acciones que ejecutamos en cada momento, ¿no? Esto evita que nosotros generemos todo el árbol, ¿no? Aunque este es un grafo pequeño, ¿no es cierto? Nosotros podríamos generar el grafo total por primero en anchura y posiblemente tendríamos un costo un poco más elevado. Al ser un grafo pequeño, ¿no es cierto? Quizás deberíamos tomar la decisión de hacerlo por primero en anchura y punto. Y deberíamos estar seguros de que la solución que se encuentre siempre va a ser la más óptima. Pero en grafos mucho más grandes, ¿no es cierto? Si tenemos la posibilidad de acceder a la información u obtener o calcular la información correspondiente al peso de la ejecución de las acciones, esto puede ayudarnos a dirigir un poco lo que va a ser la construcción de la ruta solución. Esto en ningún momento va a ser información que nos está dirigiendo directamente a la meta, ¿no? Simplemente nos está ayudando a seleccionar los posibles estados en este caso los estados más fructíferos, digamos así, para lo que va a ser la construcción de la ruta solución. Por tanto, debo llegar a ese estado para saber primero cuánto me ha costado la acción. Entonces no es que ya lo sabía, no es que ya lo voy a calcular, no, al llegar ahí lo sé. Y no estoy usando ninguna fórmula, es simplemente una comparación simple. Ok, entonces esto debería decirnos que es una mejora de lo que es primero en anchura, pero la condición es debo conocer las ponderaciones de mis estados, lo cual no sucedía en nuestro ejemplo anterior, porque en nuestro ejemplo anterior solo teníamos las acciones mueva a la izquierda, mueva a la derecha, mueva arriba, mueva abajo, pero ninguna de ellas tenía una ponderación diferente.
todas ellas tenían una ponderación igual, ¿no? Cada una me significaba una acción, por tanto estaban ponderadas en una unidad. Y eso me significaba que no podía compararlas, todas ellas eran igual de posibles potenciales soluciones, y por tanto ya el criterio de costo uniforme posiblemente no se aplicaría. Pero quizás podría plantearse, ¿no? Por ejemplo, dar un costo más elevado, o perdón, más pequeño a aquellos nuevos estados, y dar costos más grandes, ¿no es cierto?, a aquellos nodos que son repetidos, por ejemplo. Entonces, si es repetido, puede ser 2 por las veces que sea repetido. Eso va a hacer que ese nodo nunca sea seleccionado, ni siquiera sea considerado, ¿no? Inclusive podemos, por la ponderación de si se ha generado antes o no, podríamos nosotros eliminarlo de la generación. Entonces también ahí podríamos utilizar algún criterio autogenerado por el diseñador para tomar, en este caso, decisiones considerando solamente el costo en el margen frontero. Ok, una idea. En este caso es la primera metodología que va a utilizar algún elemento más para simplemente tomar la decisión de cuál va a ser el siguiente nodo a seleccionar. Todas las anteriores simplemente realizaban lo que es el apoyo o la consulta de la prueba meta, ¿no? En cada momento, cuando yo llegaba al estado, cualquier estado, ¿no es cierto?, yo tenía que consultar, ¿corresponde o no a la meta? Si corresponde, entonces bien, ya encontré una solución, pero si no corresponde, entonces sigo caminando por el espacio de estados a ver si en algún lugar encuentro algún estado coincidente, ¿no? Entonces, ese va a ser una idea más exploratoria, ¿no?, donde nosotros, a pesar de que sabemos que hay, no sabemos por dónde ir para poder encontrar esa meta que estamos queriendo conseguir, ¿no? Ok, esta sería la de costo uniforme. Entonces nos faltaría una más, que sería la bidireccional. Como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, esta metodología va a tratar de aplicar combinaciones de metodologías de búsquedas ciegas en 2 direcciones, ¿no? Entonces aquí se pretende realizar una búsqueda tanto del estado inicial al estado meta, como del estado meta al estado inicial, ¿no? Entonces, conocidos el estado inicial y el estado meta, además yo debo tener conocimiento de, primero, los sucesores de cada estado, ¿no? Esos los sé ya por la función sucesora, que en este caso es el conjunto de acciones, ¿no? Por las acciones que ejecuto, yo ya sé a qué estados puedo llegar. Entonces, esto es lo que hemos estado manejando generalmente en todas las anteriores metodologías. Pero además necesito saber también de los antecesores. ¿Y quiénes son los antecesores? Los antecesores van a ser a través de qué estados, ¿no es cierto?, han llegado a mí. Entonces mi antecesor era mi padre, ¿no es cierto? Pero entonces necesito saber tanto quién puede ser mi hijo como quién fue mi padre. Entonces necesito ambos. ¿Por qué? Porque al estar yendo de estado inicial al estado meta, ¿no es cierto?, necesito saber solamente los hijos. Pero para poder ir del estado meta al estado hijo, necesito conocer los padres. Además, necesito una lista de todos los nodos que ya se han visitado. Y vamos a ver por qué razón, ¿no? Entonces, si ya un estado lo he visitado, tiene que estar en alguna lista, de manera que si yo en algún momento, al estar yendo, en este caso del estado meta al estado inicial, yo ya visito o vuelvo a visitar ese estado, eso significa que he encontrado una coincidencia. ¿Por qué? Porque por la metodología que está yendo del estado inicial al estado meta, ya se ha generado un camino hacia ese estado. Entonces yo, al llegar de alguna manera, aplicando alguna metodología a ese estado, lo que he generado es una coincidencia, un enlace, y por tanto he generado una ruta. Y obviamente también una lista de estados meta, de posibles estados meta, ¿no? La mayor parte de los problemas hemos estado considerando simplemente un único estado inicio y un único estado meta. Pero ya habíamos comentado el hecho de que es posible que varios estados cumplan con el criterio de lo que va a ser la prueba meta, ¿no?
que sea el óptimo, que existan 4 figuras o que esté ordenado, ¿no? En forma ascendente, por ejemplo, ¿no? En forma ascendente, pero podría, en nuestro caso era en forma horizontal, ¿no? Primero la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, pero también en forma ascendente podría estar en forma vertical, ¿no? Primero la primera columna, luego la segunda, luego la tercera, o podría estar en forma de caracol invertido, caracol no invertido, pero en forma incremental, empezando en la primera casilla, si quieren, la 1, 1, con el primer elemento, el 1, la 2, 2 con 2, la 3, 3 con 3, 4, ya en la siguiente, así consecutivamente. Entonces, hay diferentes formas de mostrar, si es que no se especifica de forma detallada lo que es el estado meta. En nuestro caso hemos dado un estado meta específico, ¿no? Pero ¿qué pasaría si quiero que esté ordenado de forma incremental, ¿no? Hay diferentes formas de visualizar una organización incremental, ¿no? Depende de gustos, depende también de tradiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros como latinos siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no es cierto? Mientras que los árabes, por ejemplo, o los japoneses, ¿no es cierto?, leen de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Los árabes siempre es de derecha a izquierda, ¿no? Entonces depende también usos, tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces todo eso podría de alguna manera influir respecto de quizás que no exista un único estado meta. Podrían existir varios estados que puedan cumplir con el criterio de la meta. Ok, siendo esto, yo puedo hacer diferentes combinaciones respecto de qué metodologías voy a utilizar de inicio a meta o de meta a inicio. Podría utilizar 2 primero en anchura, empezar de inicio a meta en primero en anchura haciendo un relevamiento por niveles, ¿no? Entonces empiezo todos los del nivel 1, todos los del nivel 2 y de meta lo mismo, ¿no? Empiezo con el nivel, en este caso N, N-1, N-2, N-3, hasta que en algún momento coincida. Si vemos al colocar 2 primero en anchura, lo único que estoy generando es uno en anchura general. Por tanto, no es una combinación muy interesante. Pero si nosotros colocamos en uno de los sentidos uno en profundidad y en el otro sentido uno en anchura, una combinación interesante puede surgir, ya que el primero en anchura está haciendo el relevamiento nivel por nivel, pero el de profundidad está avanzando nivel por nivel, uno a la vez, no todos a la vez. Entonces, ¿eso qué significa? Que el de primero en profundidad va a avanzar más rápido y el de primero en anchura va a avanzar más lento. Así, por ejemplo, si nosotros empezamos en el estado inicio y generamos todos los nodos del siguiente nivel, del nivel 1, ¿sí? Evaluamos si alguno corresponde a la meta, ninguno. Entonces pasamos a todos los del siguiente nivel, nuevamente evaluamos, ninguno, y podemos seguir así sucesivamente. Pero en forma paralela, nosotros podemos empezar del estado meta y empezamos a generar, ¿no es cierto?, solamente alguno de los nodos. Entonces genero el primer nivel, ¿no es cierto? Luego genero el siguiente nivel. Sabemos el primero lo tengo, el segundo lo apilo, el primero lo tengo, el segundo lo apilo. Que estoy suponiendo que no hay más, ¿no? Pero deberíamos pensar que podrían existir más. Luego lo mismo, ¿sí? Y va a existir un momento en el que vamos a encontrar un coincidente, ¿sí? Ese coincidente puede haber surgido del lado del primero en anchura o puede haber surgido del lado de primero en profundidad la primera vez, no interesa. Pero va a ser la coincidencia que va a generar una ruta. Y vemos que claramente el de primero en profundidad que está yendo de la meta hacia el inicio va a ir mucho más rápido, ¿sí? Porque solamente está verificando, analizando un nodo por nivel, ¿sí?, en su rama. Las otras ramas no las está viendo. Entonces esto va a hacer que se traslade más rápido en lo profundo, y como primero en anchura está haciendo el relevamiento de absolutamente todos, en algún lugar deben de encontrarse.
Obviamente que esto también debe considerar el hecho de que debemos tener recursos o servicios que nos permitan trabajar en un alto paralelismo o en un alto pseudo paralelismo, de manera de que nosotros podamos al mismo tiempo poder estar ejecutando lo que va a ser las dos metodologías al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser la evaluación? Obviamente que aquí también podría combinar una primero en profundidad en ambos sentidos, ¿no? Pero ahí lo que debo de garantizar es que ambos están yendo en la misma dirección, porque, por ejemplo, si yo estoy empezando en primero en profundidad y empiezo por este lado, ¿sí? Entonces sí, se puede generar una ruta bastante interesante, ¿cierto? Y que aunque sabemos que va a ser en lo profundo, va a ser quizás la más larga, ¿no es cierto? Nosotros estamos generándola muy rápido. Pero ¿qué pasa si este, por ejemplo, está en este sentido y el de inicio a meta empieza por este lado? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Este va a llegar al inicio y este va a llegar a la meta, y en realidad vamos a tener dos soluciones tentativas. Quizás una más corta que la otra, quizás una mejor que la otra, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ¿no es cierto? Simplemente estamos generando doble trabajo. Entonces, la idea es tratar de no generar más de una solución. Obviamente esto también considerando el hecho de que tu espacio de estados es súper, súper, súper grande, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en realidad al aplicar estas metodologías es disminuir el analizar estados que puedan ser insulsos, puedan ser no útiles o puedan ser repetitivos, ¿no? Que es el caso especialmente de primero en anchura, ¿no? Que no le interesa si existen caminos que retornan a estados o existen repeticiones de estados. Él los genera. ¿Por qué? Porque ahí también se puede llegar a partir de una acción ejecutada del estado actual. Ok, entonces, vayamos a evaluarlo. ¿Qué nos resultaría? ¿Será completa? Sabemos que en algún punto, si existe un camino, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ya sea con una solución la más larga o con una solución la más corta. Por tanto, deberíamos estar seguros de decir que sí es completa. ¿Será óptima? Deberíamos estar seguros de decir que sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la combinación de metodologías que nosotros utilicemos, ¿no es cierto?, siempre nos va a dar una solución, y en este caso, por el relevamiento total que está haciendo el de primero en anchura, nos está garantizando que si existiera una solución más pequeña, la encontraría antes. ¿Cuál va a ser el costo en tiempo? Bueno, ahorita no podemos contar nodos y líneas, ¿no? Porque no sabemos cuántos más, pero en este caso, ¿no es cierto?, podemos ejecutar y podemos hablar de una posibilidad de n medios de unidades. Esto considerando que ambos están trabajando al mismo tiempo en paralelo. Deberíamos de decir un máximo de n medios, porque podría ser menos, dependiendo de si la de primero en profundidad avanza más rápido, va a generar muchos menos nodos interesantes, y por tanto también va a ser una selección, una eliminación, digamos así, de aquellos nodos que no sean interesantes. Mientras que el de primero en anchura, por estar haciendo todos los del nivel, va a ir más lento, va a generar menos. Por tanto, deberíamos decir que un máximo de n medios unidades en tiempo, y por tanto también un máximo de n medios en unidades de espacio que vayamos a utilizar. Ok. Hasta este punto estaríamos viendo para las búsquedas ciegas, donde lo único que sabemos son los estados y conocemos las acciones que nos permiten trasladarnos a través de estados, no tenemos informaciones adicionales. Entonces nosotros hemos visto la de primero en anchura, la de primero en profundidad, la de profundidad limitada, la de límite iterativo, costo uniforme y bidireccional. Tendríamos 6 metodologías, ¿no? Entonces, como tarea que ya habían empezado a trabajar ya la anterior clase, ¿no es cierto?, les había dado que elijan 2 de los 4 problemas que habíamos desarrollado en el ejercicio 3.7, donde inicialmente solo habíamos realizado el planteamiento del conjunto problema.
Entonces ahora que ya tenemos el conjunto problema, conocemos el espacio de estados, conocemos las acciones que podemos ejecutar, pues nosotros podemos tratar de resolver esos problemas utilizando estas metodologías ciegas. Entonces elijan 2 metodologías ciegas, las que ustedes deseen, y resuelvan los ejercicios. Entonces serían 2 resoluciones por problema, estaríamos hablando de 4 resoluciones. Y no solamente las resoluciones, sino su evaluación comparativa. Entonces, por ejemplo, para el problema del mono, yo voy a decidir utilizar primero en anchura y límite iterativo. Ejecuto, genero los árboles de búsqueda, ¿sí? Y al final realizo la evaluación, ¿no? Digo, ¿es completa, no es completa, es óptima, no es óptima? ¿Cuál es el costo en tiempo y el costo en espacio que me representa, ¿no? Y voy a comparar y ver si efectivamente, ¿no es cierto?, el límite iterativo, como hemos dicho, va a mejorar el costo, el primero en anchura, ¿no? Entonces podré decir, efectivamente, había sido mejor límite iterativo, a pesar de que en el problema del mono, por ejemplo, no hay muchas combinaciones, ¿no es cierto? No es un espacio de estado continuo, es un espacio de estado discreto. Es muy cortito y es muy pequeñito, pero ¿cuál sería el costo o sería el mismo costo? ¿Cambiaría la relación respecto de qué tan rápido lo resuelve? ¿Con cuántas acciones las resolveré? ¿Será mejor por costo uniforme, por límite iterativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto como tarea, que en realidad sería un pequeño complemento, porque ya se los había dado la anterior clase, y aquí podrían elegir una de las 2 nuevas metodologías, o bueno, 3 nuevas metodologías que hemos visto el día de hoy, además, y si no, al menos por las que hicieron la anterior clase. Esto sí lo voy a subir el enlace el día de hoy, para que hasta el día de mañana, antes de la clase, ustedes puedan subir sus resoluciones y podamos hacer una pequeña discusión al final de la clase sobre esto, ¿sí? He visto que hacer toda una clase de discusión sobre los problemas como que no es muy fructífero. Entonces mañana voy a llevar una parte de teoría sobre lo que nos tocaría como siguiente tema, que son las búsquedas con información, o también llamadas heurísticas, pero además vamos a hacer una pequeña evaluación, un pequeño intercambio de criterios respecto de sus resoluciones de estos problemas, para ver si tienen conflictos o no, o algunas dudas, ¿sí? Ok, entonces hoy terminamos acá. Vamos a parar la grabación. Generalmente se nos hacen unos cientos de megas, sino para evitar esto. Ok, dudas, inquietudes, comentarios. Licenciado, una consulta. Para la tarea esta que nos dio, estuve analizando el problema de que tiene el archivo con registros, ¿no? Que son legales y ilegales. ¿Ya? Y me estaba preguntando, pero tuve dificultad en esto, en generar su árbol. ¿Solamente tendría esa opción de que un archivo sea ilegal y otra clase de archivos? ¿O cómo podría generar ese mi árbol? En realidad tendrías que ver por el número de registros, ¿no? El número de registros va a ser más el conflicto, más que el decir si hay algo ilegal o no. Es que ahí también depende mucho cómo plantees tu prueba meta. Si tu prueba meta es reconocer el primer ilegal o reconocer todo lo ilegal. Si es el primero ilegal, entonces en cuanto encuentras el primero ilegal, entonces se detiene, ¿no es cierto? Pero si es encontrar todo lo ilegal, entonces necesitas el número de registros. Yo les recomendaría que vayan por el segundo, ¿no? Que pónganse un número de registros tentativos, suponiendo, ¿no? Tenemos 10 registros y necesito dar el mensaje de qué es ilegal. Entonces, ¿cuáles de todos esos registros son ilegales? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, justamente eso iba a preguntar, si nos definimos un número constante, ¿no? Para los registros. Gracias. Sí, para el ejemplo sería lo mejor, ¿no? Porque si ponen n, nuevamente simplemente van a obtener un costo estimativo, ¿no?
y hasta que sepan el valor n, el número n de registros. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Comentario? Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo estás? Quisiera preguntar sobre la búsqueda de costo uniforme. ¿Ya? En la bibliografía nos menciona de que se asegura que sea óptimo. Y en el algoritmo que busqué sobre el costo uniforme, comparaban los costos acumulados de cada nodo. Sí. Entonces, no sé si eso es una mejora del algoritmo que usted mostró, porque no compara el costo acumulado, sino el costo que tiene o que genera hacia los siguientes nodos. Claro, es que en este caso, si hablas del hecho de que va a encontrar una solución, la mejor, en este caso, mejor en ejecución de acciones, sí es óptimo, ¿no? Por lo que habíamos dicho, al final las dos tienen 3 acciones que se ejecutan, ¿no? Pero si hablas en costo asociado a la ponderación que está asociada a las acciones, entonces no es óptimo, ¿no? Porque hemos visto que la ponderación es diferente. Entonces tienes que ver desde qué punto estás analizando la optimidad. En nuestro caso, nosotros hemos analizado la optimidad desde el punto de vista del costo asociado ponderado a las acciones, ¿sí? Desde ese punto de vista no es óptimo, porque sabemos que podría existir otro camino con el mismo número de acciones que por el costo ponderado asociado sea mejor, ¿no? Eso también lo vamos a ver en heurísticas, ¿sí? Pero de todas maneras en el libro se refiere al hecho del número de acciones, no tanto así al ponderado asociado a las acciones. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, inquietud, duda? Nada más. Ok. Me agrada mucho que vayan leyendo el texto y vayan preguntando. Posiblemente hay algunas cosas que no estoy explicando, ¿no es cierto? A veces no me alcanza el tiempo, a veces trato de darles la parte más interesante, pero hay a veces pequeñas cosas que también están dichas en el texto. Entonces, siempre les insto a que puedan leer el texto, y si tienen alguna consulta, alguna duda, al finalizar la clase, yo siempre les hago este espacio para que puedan hablar, para que puedan consultar. Ya les he dicho muchas veces que ninguna pregunta es vista por mal, todas las preguntas son buenas, y en la medida de que podamos responderlas, también podemos adquirir un mejor y mayor conocimiento, ¿sí? Entonces, les insto por favor también a leer el texto, y en caso de que tengan cualquier duda, pues las disiparemos en clases, ¿sí? Ok, gracias por haber asistido. Sé que muchos se desconectan rápido porque los megas se acaban, así que quédense en casita, cuídense